Hola, mi nombre es Samuel, pastor de Nova. Muchísimas gracias por darle clic a este video. En verdad agradezco a Dios la oportunidad de poder compartir este mensaje contigo. Antes de continuar el video, déjame recordarte de algo súper rápido. Ponemos estos videos para ser de bendición para la iglesia. Nuestra esperanza es ver el evangelio arraigado en Latinoamérica y la gracia incondicional y transformadora de Cristo siendo real de una forma palpable en nuestra sociedad. Te recordamos que este video no sustituye tu compromiso ni tu presencia en tu iglesia local. Creemos que el evangelio forma parte integral de la vida en comunidad y de hecho el evangelio se refleja viviendo en comunidad, y es ahí donde vemos que nos perdonamos unos a otros, nos animamos unos a otros, nos exhortamos unos a otros, nos amamos unos a otros. Entonces ponemos estos videos con la esperanza de seguir anunciando el evangelio, pero también recordándote, invitándote a formar parte de una iglesia. Si no tienes una iglesia local, te recomendamos recursos como Coalición por el Evangelio, Iglered, el directorio de Acts 29. Ahí hay iglesias cristocéntricas con sana doctrina, con predicación expositiva. Te animamos a formar parte de una iglesia, a comprometerte con una iglesia, a ser de bendición para tu liderazgo y para la iglesia local en la ciudad donde estés. Esperamos que esta predicación sea de bendición para tu vida. Anhelamos que el evangelio siga transformando nuestra cultura, nuestro país, Latinoamérica, y te invitamos a seguir orando con nosotros para que el evangelio de Cristo, su gracia, siga transformando nuestros corazones, siga transformando nuestras iglesias, sigamos plantando iglesias y el nombre de Cristo siga siendo atesorado, amado y proclamado. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir este mensaje contigo. Esperamos que te sea de bendición y gloria a Dios. Este libro me ha bendecido mucho, ha reflejado algunas preguntas que todo cristiano tiene, una fe que no es inocente o apática ante los problemas que vemos alrededor de nosotros, en nuestro corazón, dentro de nosotros, sino que llega a Dios y puede platicar con Dios y tener una conversación reverente pero honesta. El día de hoy vamos a ver que el verdadero cristiano viene a Dios para conseguir a Dios. El verdadero cristiano viene a Dios para conseguir a Dios. El falso cristiano viene a Dios o piensa que viene a Dios para conseguir algo más. El verdadero cristiano viene a Dios para conseguir a Dios. El falso cristiano viene a Dios, según él, pero en verdad viene consiguiendo algo más. Y es una pregunta que les he hecho al principio de la serie, durante la serie y creo que en otras series. Es algo que nosotros nos debemos de preguntar: ¿para qué nos acercamos a Dios? ¿Para qué empezamos a venir a la iglesia? Hace muchísimo tiempo cuando todavía estaba joven y no me crecía la panza, estaba en Argentina, estaba en un instituto bíblico y estaba estudiando teología, y había una clase que era evangelismo. Y entonces en esa clase de evangelismo nos enseñaban a evangelizar o a compartir el evangelio con niños pequeños. Y me acuerdo que estaba ahí la persona que nos estaba enseñando, y sinceramente en ese momento que vi cómo le predicaban el evangelio a los niños, quería salir corriendo. ¿Sabes por qué? Porque la forma en la que le predicaban a los niños era hacerle preguntas, no sé si decir retóricas o preguntas que eran obvias, pero que eran más manipulación para conseguir una decisión. Era así, estábamos como bien metidos en conseguir una decisión por Cristo, llegar a que esas personas hagan una decisión por Cristo. Y entonces las preguntas que les hacíamos era: oye, ¿verdad que quieres ir al cielo con tus papás, verdad? Y entonces el niño decía: sí. Oye, ¿verdad que no quieres estar sin tus hermanitos, verdad? Oye, ¿verdad que quieres ser feliz para siempre en el cielo, verdad? ¿Verdad que no quieres estar solo sin Dios? Y entonces los niños
ofreciéndoles más bien estar con el papá en el cielo o con los hermanos que ofreciéndoles a Dios. Vamos a ir viendo que muchos de nosotros llegamos a Cristo o pensamos que llegamos a Cristo, pero en verdad llegamos a una falsa idea de lo que es la religión cristiana. Llegamos a Dios o a la iglesia consiguiendo algo más que no es Dios. El verdadero cristiano llega a Dios para conseguir nada más que Dios. El falso cristiano piensa que llega a Dios o piensa que llega a la iglesia, pero tal vez llega para conseguir niños mejor portados, una esposa que sea más dócil, un esposo que sea más tierno, un ambiente más sano, un cuerpo más sano y bla, 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 bla. Pero llegamos a la iglesia por conseguir algo más que no es Dios. Y entonces el dolor, las vicisitudes de la vida, nuestras propias miserias, nos van a reflejar si nuestra fe es verdadera o nos van a mostrar nuestra fe como falsa. Y este es el caso de Habacuc. Habacuc llega, se acuerda en el primer capítulo y le pregunta a Dios: ¿por qué, Dios? ¿Hasta cuándo vas a permitir esto? ¿Hasta cuándo vas a permitir que tu pueblo sufra? Y Dios le dice: soy un Dios justo, y como soy un Dios justo, ni siquiera voy a permitir la injusticia en mi propio pueblo. Entonces voy a levantar a los neocaldeos o a Babilonia. Y entonces Babilonia va a venir. Si crees que Asiria te estaba oprimiendo, bueno, va a venir Babilonia. ¿Se acuerdan el contexto? El pueblo de Israel se había dividido. El sur había ido como esclavo a Siria. El sur, Judá, había presenciado todo. El norte había ido como esclavo. El sur había presenciado todo. Aún así no se arrepienten. Aún así siguen postrándose a sus ídolos. Y entonces se acuerdan que habíamos visto que Dios prefiere nuestra santidad. Dios vela por nuestra santidad más que por nuestra comodidad. Y entonces Dios está dispuesto a levantar un pueblo, arrastrar a su pueblo y procurar el arrepentimiento de su propio pueblo. Entonces Dios está en la misión de llevarse gloria a Él mismo, no a los demás. Tenemos una idea muy errónea de lo que es Dios, de lo que es el cristianismo. Y te diría que voy a decir dos palabras raras, te las explico. Muchos de nosotros tenemos una idea que es antropocéntrica, centrada en el hombre. Y entonces la idea que Dios le está presentando a Habacuc es teocéntrica, centrada en Dios. Dios es celoso por su gloria, por su testimonio, por su santidad y la santidad de su pueblo, no tanto por la comodidad de Habacuc ni de su pueblo. Te pongo un ejemplo. Cuando leemos, por ejemplo, la historia de David y el gigante Goliat, si has escuchado muchas prédicas, una teología antropocéntrica o humanista centrada en el hombre va a interpretar al gigante como todos tus miedos, todos tus fracasos, todas tus ineptitudes. Y entonces lo que tú necesitas hacer es aventarle tres piedras de la autodisciplina, tres piedras de la determinación, la otra piedra de, voluntad propia. Y entonces fíjate cómo el objetivo de la historia es enseñarte: tú puedes, échale ganitas si tú puedes. Pero entonces cuando llegas a la Biblia, entiendes la historia que Dios está tratando de explicarle a la humanidad. Es que Dios, al final de cuentas, está rescatando a su pueblo y no su pueblo se está rescatando él mismo. Entonces, tú no eres David en esa historia. Tú eres el pueblo que está amedrentado, escondido. Y entonces Cristo es el que vence al enemigo, que es el pecado, que es la muerte. Y entonces nosotros somos justificados en Cristo. Pero fíjate cómo la idea se mueve, porque es centrada a Dios, no es centrada en el hombre. Y entonces Habacuc tiene un cambio similar. Habacuc está aprendiendo que Dios es soberano, que Dios no está domesticado, que Dios es independiente de los caprichos de Habacuc. Y fíjate, algo interesante es que tiene una reacción muy similar a la que tiene Job.
Ve conmigo al versículo 2. Fíjate cómo reacciona este Habacuc. Dice: Señor, he sabido de tu fama, tus obras, Señor, me dejan pasmado. Ya Dios le dijo las 5 ayes, ya Dios dijo: voy a castigar a Babilonia, voy a castigar a mi pueblo. Ahí en el último capítulo Habacuc responde: Señor, he sabido de tu fama, tus obras, Señor, me dejan pasmado. Fíjate cómo responde Job en el capítulo 42, ya después de que tiene su conversación con Dios, ¿recuerdan? Y dice: de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces Habacuc y Job llegan a un Dios soberano, a un Dios independiente de mis caprichos, a un Dios que está por su santidad y por mi santidad, no tanto por mi comodidad. Llegan y entonces reconocen que no sabían ni siquiera lo que estaban preguntando. El verdadero cristiano viene a Dios para conseguir a Dios. El falso cristiano viene a Dios para conseguir algo más. El verdadero cristiano viene a Dios para conseguir a Dios. El falso cristiano viene a Dios para conseguir la solución de sus problemas inmediatos. Entonces, la realidad es que Habacuc está sufriendo un castigo por la iniquidad ajena. Habacuc está sufriendo por el pecado de todo su pueblo. Y esa es la dificultad que está teniendo Habacuc. Si tú eres un Dios santo, ¿por qué dejas al justo sufrir por la iniquidad de los demás? Fíjate que nuestro pecado tiene consecuencias en personas que muchas veces jamás pudiéramos haber anticipado que sufrirían las consecuencias de nuestro pecado. El pecado tiene consecuencias. Muchas veces, te diría todas las veces, afecta a personas que están alrededor nuestro, independientemente si esas personas estuvieron involucradas en nuestro pecado. Creo que si tuviéramos eso en mente, muchos de nosotros seríamos aún más miedosos, más reverentes en ir en contra de la voluntad de Dios. Como padre pienso que si me rebelo en contra de Dios es yo y Dios. Y yo voy a tener que lidiar cuentas con Dios. Y tú no te preocupes que yo voy a pagar cuentas con Dios. Pero no te fijas que tu pecado está afectando a la gente que no tiene nada que ver con tu pecado. Hace 2-3 días casi me vuelco ahí. No me vuelco, nada más fue ahí. Pero caí en un bache. Nada más fue un bache, un pequeño, una piedrita, pero la calle es horrible. Ahí si vas por mi casa y por Araucarias, está muy feo. Ahora, yo no he desviado dinero del gobierno. La verdad es que yo no tuve nada que ver con Duarte, se los juro. Pero fíjate cómo estoy pagando consecuencias por lo que Duarte hizo. ¿Se acuerdan la atrocidad de darle en vez de quimioterapia, niños agua azucarada? ¿Se dan cuenta de la aberración que es eso? Niños sufrieron las consecuencias por un pecado ajeno. Muchos de nosotros no nos damos cuenta que nuestro pecado va a terminar, o si no es que está afectando a las personas que según nosotros decimos más amamos. ¿Cuántas familias fracturadas? ¿Cuántos negocios desfalcados? ¿Cuántos hijos amargados? Nuestro pecado tiene consecuencias y Habacuc está doliéndose, preguntándose por las consecuencias de estos pecados que el pueblo ha hecho. Fíjate la oración de Habacuc en el versículo 2 otra vez. En tu ira ten presente tu misericordia. Fíjate el corazón de Habacuc. En tu ira ten presente tu misericordia. Habacuc está reconociendo, sea como sea, Dios es soberano, va a hacer lo que necesita hacer. No puede domesticar a Dios y lo que le pide es ten presencia. Ten presente tu misericordia en tu ira. Y no es que Habacuc está necesariamente o solamente orando por la desaparición de todos sus problemas. Habacuc está consciente que Babilonia va a venir, va a devastar a su pueblo, va a matar a los más viejos, a los más débiles, va a llevarse esclavos a los más jóvenes, va a violar a sus mujeres, va a asesinar a sus bebés. Habacuc está consciente de eso.
Y fíjate lo que dice: en tu ira ten presente tu misericordia. Más que la ausencia de problemas, está rogándole a Dios que su presencia continúe aún en medio de sus problemas. Y ahí es como distingues el verdadero arrepentimiento de simplemente un remordimiento temporal. ¿No te ha pasado que terminas haciendo lo que prometiste que jamás ibas a hacer? Y entonces empiezas a pensar en las consecuencias inmediatas de tu pecado, en la logística de lo que tienes que hacer para resolver o evitar las consecuencias que se vienen por tu pecado. Y entonces oras a Dios y le dices: Señor, en tu misericordia, que no se dé cuenta mi esposa. En tu misericordia, que desaparezca esto. Señor, en tu misericordia, que no se vayan a dar cuenta. Pero fíjate que no estás doliéndote, orando, rogándole otra vez a Dios: Señor, lo que venga, lo acepto. Señor, pero no te alejes de mí, no quites tu presencia de mi espíritu. Fíjate lo que el salmista ora en el Salmo 51. El salmista es David, justo cuando cae en pecado con Betsabé. ¿Se acuerdan? Cae en pecado con Betsabé, manda a matar a Urías, su esposo, se muere su hijo. Y fíjate la oración de David: no me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Fíjate cuál es la preocupación de David. Versículo 4: contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. ¿Te das cuenta? Está aceptando está aceptando el juicio de Dios. Está diciendo: lo que venga, Señor, dame fuerzas para soportarlo, pero no te alejes de mí. Tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. En tu ira, Señor, ten presente tu misericordia. Entonces ese es un corazón dolido por el pecado, genuinamente quebrado, no tanto orando por la desaparición de sus problemas, sino porque Dios, aún en medio de las consecuencias de su pecado, esté con él. Un verdadero arrepentimiento es el que anhela a Dios. Un falso remordimiento es el que simplemente anhela la desaparición del dolor causado por mi pecado. El verdadero cristiano viene a Dios para conseguir a Dios. El verdadero cristiano viene a Dios para conseguir a Dios. El falso cristiano viene a Dios o piensa que viene a Dios, pero en verdad quiere conseguir algo más. Si en medio de tu pecado vienes a Dios para que te resuelva las consecuencias de tu pecado, ni siquiera en tu arrepentimiento estás anhelando a Dios. ¿Te das cuenta cuán falsa es nuestra fe muchas veces? No anhelamos a Dios, sino anhelamos que Dios sea ese mago, esa lámpara mágica que borre las evidencias de nuestra rebeldía. El falso cristiano viene a Dios para conseguir algo más. El verdadero cristiano viene a Dios para conseguir a Dios. Y entonces Habacuc está sufriendo por este pecado ajeno. ¿Y tú qué haces? ¿Qué haces cuando te enfrentas a algo que no tienes nada que ver muchas veces? Una injusticia del gobierno, de otra persona, pero estás siendo afectado por eso. ¿Qué haces? ¿Te amargas como Jonás? ¿Te aferras como Habacuc? Y te voy a dar dos R's para que puedas recordar cuando te encuentres en una situación así. Esto es lo que Habacuc hace. Habacuc reconoce quién es Dios y Habacuc recuerda las promesas de Dios. Sale dos R's, bien fácil. Habacuc reconoce quién es Dios, Habacuc recuerda las promesas de Dios. ¿Cómo es que Habacuc reconoce a Dios? Fíjate en el versículo 9, en la segunda parte, dice: tus ríos surcan la tierra, las montañas te ven y se retuercen, pasan los torrentes de agua y ruge el abismo, levantando sus manos. El sol y la luna se detienen en el cielo por el fulgor de tus veloces flechas, por el deslumbrante brillo de tu lanza. Ahí Habacuc está reconociendo que Dios es soberano sobre la creación. No es la creación o no son las vicisitudes de la vida, los acontecimientos de la vida, los que son soberanos o los que están sobre Dios. Es Dios sobre su creación. Habacuc está reconociendo que incluso en medio de su dolor, en medio de su sufrimiento, en medio de esa aparente injusticia, Dios es soberano.
Fíjate lo que R.C. Sproul, un teólogo, dice: si hay una molécula en este universo suelta, solo una molécula suelta, totalmente libre de la soberanía de Dios, entonces no tenemos ninguna garantía de que una sola promesa de Dios se cumplirá alguna vez. Pero Habacuc está reconociendo que no hay molécula suelta. Incluso esas moléculas que causan dolor en nuestras vidas vienen bajo la soberanía de Dios. Entonces Habacuc está reconociendo quién es Dios. Habacuc está reconociendo que incluso en medio del dolor Dios es soberano, que Dios está en control de todo. Habacuc no lo entiende, pero reconoce quién es Dios. Fíjate el versículo 6. Se detiene la tierra y se estremece. Lanza una mirada y las naciones tiemblan. Se desmoronan las antiguas montañas y se desploman las viejas colinas, pero los caminos de Dios son eternos. Ahora, pasamos por alto este versículo, muchas veces no lo entendemos. Fíjate lo que dice: se detiene Dios y la tierra se estremece. Imagínatelo como un coloso, alguien levantándose para ir a defender a su pueblo. Y es lo que Habacuc está viendo. Desde lejos ve un gigante, un coloso, se está levantando, se va a dirigir hacia la defensa de su pueblo. Y entonces dice: la tierra se estremece. Dios lanza una mirada y las naciones tiemblan. Se desmoronan las antiguas montañas y se desploman las viejas colinas. Antiguas montañas y viejas colinas son una referencia a altares de Baal y Atzerot. Eran deidades de la fertilidad, de la seguridad. No sé si has pasado, por ejemplo, si vas en la carretera hacia Puebla, luego ves como montes con altares de la Virgen o de San no sé quién. Y está haciendo referencia precisamente a eso. Los cananistas, los israelitas, incluso los israelitas hacían este tipo de altares en los montes. Y entonces sacrificaban a Baal, sacrificaban a Atzerot. Y entonces si tú querías que tu campo produjera, entonces pues sacrificabas a Baal. Si tú querías tal vez tener muchos hijos, sacrificabas a Atzerot. Pero fíjate lo que Habacuc está diciendo, lo que se está dando cuenta. Dios se levanta como un coloso a la defensa de su pueblo, lanza una mirada y las naciones tiemblan, se desmoronan las antiguas montañas, esas casas de los ídolos, esos terrenos de los ídolos, donde están los ídolos, se desmoronan las montañas y desploman las viejas colinas. Fíjate lo que a la presencia de Dios, estos ídolos se están desmoronando, estas montañas se están deshaciendo. Lo que Habacuc se está dando cuenta es que los ídolos son incapaces de soportar sus propias miserias, sus propias ansiedades. Lo que Habacuc se está dando cuenta es que los ídolos, Baal y sus ídolos de fertilidad, de prosperidad, se revelan por quienes son en medio del dolor. Tus ídolos se van a revelar por quienes son en medio del dolor. Entonces, si tú encuentras tu identidad en tu trabajo, si tú das todo lo que tienes a tu trabajo, tus mejores años, tu tiempo, si sacrificas a tus hijos por tu trabajo, si sacrificas tu integridad o la poca integridad que tienes por tu trabajo, esperanzado que eso te va a satisfacer, esperanzado que eso te va a dar lo que necesitas, esperanzado que eso le va a proveer a tus hijos por lo que tú jamás tuviste en tiempos de necesidad, tus ídolos se van a reflejar por quienes son. Vas a sacrificar tanto para ser tan próspero y en tiempos de necesidad, ¿qué vas a decir? Tus ídolos te han fallado, tus ídolos se han cuarteado. En la presencia de Dios esas montañas se derrumban. Ese Baal aparentemente no era tan fuerte como pensabas. ¿Te das cuenta? Muchos de nosotros damos todo nuestro tiempo a una persona, todo nuestro esfuerzo, todos nuestros mejores años, todas nuestras promesas. Pero en esos tiempos de soledad, en esos tiempos de traición, te das cuenta que su amor es tan condicional como el tuyo, que su fidelidad es tan fracturada como la tuya, que esa persona es incapaz de satisfacerte como pensaste que lo iba a hacer, que esa persona era incapaz de llenar tus necesidades como pensaste algún día que lo iba a hacer. Tus ídolos se han mostrado por lo que son. Dios se levanta y en su presencia se desmoronan las antiguas montañas, tus altares, y se desploman las viejas colinas.
Tus ídolos son incapaces de soportar el peso de tus miserias, de tus ansiedades, de tus necesidades. Calvino decía que nuestro corazón es una fábrica que hace ídolos y solo Dios puede satisfacer ese corazón. Entonces Dios hace que los ídolos se rebelen por quienes son. Y fíjate, entonces Habacuc está sufriendo por el dolor ajeno. Habacuc no se amarga, Habacuc se aferra a Dios. Alguien dijo alguna vez que el antídoto de la ansiedad, de la preocupación, del temor es la adoración. El antídoto de tu ansiedad, de tu preocupación, de tu dolor es la adoración. ¿Sabes por qué? Porque reconoces quién es Dios y recuerdas sus promesas. ¿Te acuerdas los R's? Reconoces quién es Dios y recuerdas sus promesas. El antídoto de tu ansiedad, el antídoto de tu depresión, el antídoto de tu preocupación es la adoración. Reconoce quién es Dios. Entre más soberano es Dios, tu problema es más pequeño. Entre más grande tu problema, más pequeño Dios. Entre más soberano y poderoso tu problema, más débil es Dios. Pero entre más majestuoso es Dios, más pequeño es tu problema. Entre más misericordioso es Dios, más sentido tiene tu problema. El antídoto de tu dolor, de tu ansiedad, de tu preocupación, de tu pánico, es reconocer quién es Dios y recordar sus promesas. Habacuc está reconociendo quién es Dios, y entonces, ¿cómo es que Habacuc recuerda sus promesas? Fíjate en el versículo 3. Fíjate el versículo 3, dice: de Temán viene Dios, del monte de Parán viene el Santo. ¿Qué significa eso? De Temán y de Parán fue donde Dios hizo el pacto con su pueblo. De Temán y de Parán es donde Dios llama a Abraham. De Temán y de Parán es donde Dios le da los mandamientos a su pueblo. De Temán y de Parán es donde Dios saca a su pueblo de Egipto. Entonces fíjate que Habacuc está reconociendo las promesas de Dios, los pactos de Dios. En esos momentos Dios se comprometió y prometió velar por su pueblo, defender a su pueblo, ser su Dios y ellos serán su pueblo. Habacuc no está simplemente recordando por nostalgia, está reconociendo las promesas que Dios les había hecho. El versículo 5, una plaga mortal lo precede y un fuego abrasador le sigue los pasos. Una plaga mortal lo precede. ¿Te acuerdas las 10 plagas para liberar a su pueblo? ¿Te acuerdas Sodoma y Gomorra? ¿Te acuerdas que vez tras vez, 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 tras vez Dios les había dado misericordia? Y vez tras vez, 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 ellos habían rechazado su misericordia. Y entonces llega Dios y manda una lluvia, manda destrucción a Sodoma y Gomorra. Una plaga mortal lo precede. Cumple sus promesas, cumple su juicio. ¿Te acuerdas cuando David se aleja de Dios y trata de numerar a su ejército para ver si va a depender en Dios o no en la batalla? Y la mayoría de su pueblo muere. Una plaga mortal lo precede. Dios viene de Parán, Dios viene de Temán, aquel Dios de pacto, aquel Dios de promesa, aquel Dios de juicio. Una plaga mortal lo precede. Entonces Habacuc no está recordando simplemente por nostalgia. Habacuc está reconociendo, si Dios lo prometió y lo cumplió, ¿cuánto más va a cumplir lo que ha prometido? ¿Se acuerdan lo que había prometido en este capítulo? El justo vivirá por fe, y mi promesa, aunque se tarde, se cumplirá. Y entonces Habacuc, en este momento de ansiedad, de depresión, de desolación, está recordando que si Dios lo cumplió, que si Dios lo prometió y lo cumplió, entonces Dios, ya que lo prometió, lo cumplirá. ¿Qué haces en tiempos de pánico? ¿Reconoces quién es Dios? ¿Recuerdas quién es Dios? ¿O te alejas de ese Dios porque no te da lo que quieres? ¿Qué haces cuando el examen médico viene con los resultados que jamás esperaste? ¿Te alejas de Dios porque no te da lo que tú quieres? ¿O te aferras a Dios, a un Dios soberano, a un Dios misericordioso, a un Dios que atenta con tus planes de lo que es mejor?
El verdadero cristiano viene a Dios para conseguir a Dios. El falso cristiano viene a Dios o piensa que viene a Dios, pero quiere conseguir algo más. Entonces fíjate, Habacuc se aferra a la promesa: el justo vivirá por fe. Y entonces reconoce que Dios va a venir, que desolación va a venir, que su pueblo va a ser aniquilado. Y fíjate el versículo 16: al oírlo se estremecieron mis entrañas, a su voz me temblaron los labios, la carcoma me caló en los huesos y se me aflojaron las piernas. Date cuenta cómo reacciona Habacuc. No es inocente, no es apatético, reconoce el tipo de desolación que viene. En pasajes del Antiguo Testamento, por ejemplo en Isaías, Jeremías, vemos cómo mamás se comen a sus propios hijos. Mamás embarazadas se comen a sus propios hijos. Las ciudades son amuralladas, las ciudades son cerradas. Vienen estas gentes que van a sacrificar a su gente, que van a violar a las mujeres, que van a hacer desolación en su pueblo. Y entonces los cierran todas las salidas, todas las entradas y esperan a que el pueblo se rinda. Viene una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas. Se te acaba el grano. Esas son las consecuencias del pecado del pueblo de Dios. Fíjate lo que Dios está dispuesto para quebrar a su pueblo. ¿Sabes por qué? Porque Dios está consiguiendo que tú tengas una mejor satisfacción, que es Dios mismo. No es la liberación de tus problemas, no es que Dios te resuelva todos tus problemas inmediatos. Fíjate lo que Dios está dispuesto a hacer para quebrarte, para traerte de regreso a Él. ¿Piensas que podemos domesticar a Dios? Entonces fíjate, al oírlo se estremecieron mis entrañas, a su voz me temblaron los labios. ¿Sientes la ansiedad de Habacuc? La carcoma me caló en los huesos y se me aflojaron las piernas. Pero no termina ahí, fíjate el versículo 17. Pero yo espero con paciencia el día en que la calamidad vendrá sobre la nación que nos invade. Versículo 17: aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno de los establos, aunque nos moramos de hambre, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. Aunque pierda mi trabajo y mi cuenta bancaria desaparezca, aunque mi salud empeore y mi matrimonio muera, aunque mi negocio no funcione y mi reputación sea mala, aunque no tenga ahorros, aunque el diagnóstico médico no sea lo que esperaba y ayuda económica no aparezca, aún así yo me regocijaré en el Señor. Bendito es Dios, quien me dio y quien quitó. Sea el nombre de Dios bendito. ¿Te das cuenta el corazón del cristiano? El corazón del cristiano viene a Dios para conseguir a Dios, no para que Dios le resuelva sus problemas inmediatos. ¿Te das cuenta? No hay nada como el dolor para demostrar si tu fe es genuina o no. No hay nada como la ansiedad para mostrar si tu esperanza está en Dios o no. Si pierdes toda tu esperanza cuando uno de tus hijos muere, tu esperanza no estaba en Dios, tu esperanza estaba en tus hijos. Si tu gozo desaparece cuando pierdes tu trabajo, tu gozo no estaba en Dios, tu gozo estaba en tu trabajo. Si tu esperanza y tu gozo desaparecen cuando tu matrimonio se desvanece, tu esperanza y tu gozo no estaban en tu matrimonio, no estaban en Dios, estaban en tu matrimonio. ¿Te das cuenta? Bendito es Dios quien me dio, quien quitó. El Señor omnipotente es mi fuerza. Aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios. En el momento de necesidad, Dios es suficiente. En el momento de necesidad, Dios es digno de alabar simplemente porque es Dios o porque te da lo que tú quieres. En el momento de necesidad, Dios se revelará como tu esperanza o como un Dios que no te ha dado lo que tú piensas te ha prometido. El verdadero cristiano viene a Dios para conseguir a Dios. El falso cristiano viene a Dios para conseguir algo más, un mejor esposo, un mejor matrimonio, un mejor trabajo, un mejor presupuesto. Hace unas semanas te había leído el Salmo 73, cómo este salmista también
en ansiedad, en indignación, le pregunta a Dios, ¿cómo es que el justo prospera? Fíjate la respuesta después de platicar con Dios. El Salmo 73, versículo 15. Si hubiera dicho, voy a hablar como ellos, habría traicionado a tu linaje. Cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable hasta que entré en el santuario de Dios. Allí comprendí cuál será el destino de los malvados. En un instante serán destruidos, totalmente consumidos por el terror. Como quien despierta de un sueño, así Señor, cuando tú te levantes, desecharás su falsa apariencia. Se me afligía el corazón y se me amargaba el ánimo. Pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha. Me guías con tu consejo y más tarde me acogerás en gloria. Esta es la esperanza del cristiano. ¿A quién tengo si no es a ti, Señor? ¿A quién tengo en el cielo si no a ti? Y si no es contigo, ya nada quiero en la tierra. ¿Esa es tu esperanza? ¿En verdad esa es tu esperanza? ¿Vienes a Dios para conseguir algo más? Tu esperanza no es real. Fíjate lo que John Piper dice, Cristo no murió para perdonar a pecadores con el objetivo de que estos sigan atesorando cualquier cosa que esté por encima de ver y saborear a Dios. Cristo no te perdonó tus pecados para que sigas tu vida atesorando algo más que no es Dios. Fíjate lo que dice, las personas que serían felices en el cielo si Cristo no estuviera allí, no estarán allí. Lo leo y oro que Dios haga un milagro en tu corazón. Las personas que serían felices en el cielo si Cristo no estuviera allí, no estarán allí. El evangelio no es una manera de llevar a la gente al cielo, es una forma de llevar a las personas a Dios. Es una forma de superar todos los obstáculos al gozo eterno en Dios. Si no queremos a Dios sobre todas las cosas, no hemos sido convertidos por el evangelio. Puedes decir como el salmista, ¿a quién tengo? Señor, ¿a quién tengo en los cielos si no es a ti? Fuera de ti ya nada deseo en la tierra. ¿Puedes decirlo? Déjame terminar con esta historia. La esperanza del cristiano no es la ausencia de dolor ni la ausencia de problemas, es Dios. Policarpo es discípulo de uno de los discípulos de Jesús. Policarpo es discípulo de Juan. Entonces Policarpo va y predica el evangelio por 86 años. 86 años. Ya era un hombre de 90 y tantos años. Viene el Imperio Romano, empieza a oprimir a Roma para que dejen de predicar el evangelio. Y entonces este Policarpo, uno de los más prominentes, ya después de que los discípulos de Jesús habían muerto, Policarpo, Anastasio son los que se levantan. Policarpo es encarcelado, Policarpo es amenazado, niega a Cristo y te vamos a dejar con vida. Policarpo ya tiene 90 y tantos años, ya nada más niégalo, vierte la copa a César y te dejamos libre. Policarpo pide poner su mano en el fuego porque querían atarlo para quemarlo. Policarpo les ruega que no sea así, pero que él quiere ser una ofrenda para Dios, que no es necesario porque si Dios lo llamó al ministerio, Dios lo va a mantener durante el dolor de su ministerio. No quiere ser amarrado, lo ponen ahí en el fuego, le llaman otra vez y le dicen, Policarpo, solo tienes que vertir la copa a César, no pasa nada, aquí todos somos amigos, no te lo tomes tan en serio. Policarpo, puedes negar a Cristo y salir libre. Puedes ver a tus nietos, puedes ver a tus hijos, puedes plantar otra iglesia. Policarpo responde, le he servido 86 años y él ha sido tan bueno conmigo. ¿Cómo podré negar a mi rey y salvador? La historia dice que Policarpo muere quemado. Policarpo, en medio del dolor, en medio de la ansiedad, reconoce la bondad de Dios, la soberanía de Dios. El Señor ha sido tan bueno conmigo. ¿Cómo por este momento de dolor voy a negar a mi Rey y Salvador? Déjame terminar con esto. Nosotros, los cristianos, los que confesamos a Cristo como nuestro Salvador, como nuestra esperanza, podemos ver hacia el futuro y podemos ver que Dios ha cumplido sus promesas.
que Dios nos ha dado a su Hijo, como Habacuc que está recordando que Dios cumplió sus promesas con su pueblo, nosotros recordamos que Dios cumplió las promesas en su Hijo, que Dios está por nosotros, que Dios no está en contra de nosotros, que Dios dio a su Hijo por nosotros. Entonces nos aferramos a esa promesa aún en medio del dolor que no entendemos, y lo hacemos porque Cristo sufrió la ansiedad más grande, el dolor más grande por nosotros, para que nosotros no tengamos que sufrir ese dolor. Entonces Cristo ya sufrió lo que nosotros jamás vamos a sufrir. Date cuenta de esto. Lucas 22, versículo 41. Lucas 22, versículo 41. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. La ansiedad era tan grande que Dios le mandó un ángel. Fíjate el versículo 44. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor eran como gotas de sangre que caían en la tierra. ¿Te das cuenta de la ansiedad de Jesús? Iba a soportar la carga del pecado, de tu pecado. Jesús sufre la angustia más grande, el dolor más grande, la ira de Dios por tu pecado, para que tú puedas ver hacia adelante, aferrarte a la promesa de Dios. Cristo ya pagó por ti, Cristo ya hizo todo lo que tú jamás pudiste hacer, y puedes ver incluso en medio de tu dolor que Dios es por ti, que Dios no está en contra de ti, que incluso el dolor a consecuencia de tu pecado no es punitivo, no es como castigo, sino es restaurativo, es para quebrarte, para moldearte, para acercarte una vez más a Dios. El castigo, el dolor punitivo lo recibió Cristo, y entonces Cristo sufrió la ansiedad más grande, el dolor más grande por nosotros, y eso es lo que recordamos en la cena del Señor como cristianos. Cristo dio su sangre, Cristo vertió su sangre, Cristo dio su cuerpo por su pueblo, y entonces nosotros lo confesamos. Y no solamente lo confesamos como aquel que perdona nuestros pecados, sino como aquel que nos ha prometido restaurar todas las cosas. Esto no se va a quedar así. Cristo murió para restaurar todas las cosas, y esa es la promesa que tenemos en Cristo. Cristo cumplió su promesa a morir por el pecador. Cristo cumplirá su promesa, restaurar todas las cosas, incluso nuestros corazones. En medio del dolor, Habacuc reconoce quién es Dios, Habacuc recuerda las promesas de Dios. En medio del dolor, el cristiano reconoce quién es Dios y recuerda las promesas de Dios. Señor, te doy gracias, mi Dios, que tú eres tan bueno con nosotros. Padre, que nuestro corazón no se adormezca, Señor, no se acostumbre ante una gracia tan escandalosa, tan fuera de lo común. Señor, has hecho a tu Hijo sufrir lo que nosotros deberíamos de sufrir. Has hecho a tu Hijo pasar por una angustia que nosotros jamás vamos a pasar. En medio de nuestra angustia, de nuestra preocupación, Señor, de nuestro dolor, de nuestra traición, Padre, sé tú nuestro Salvador. Padre, aunque la higuera no florezca, aunque nuestro matrimonio se desplome, aunque nuestro cuerpo se duela, aunque, Señor, suframos dolor que jamás pensamos fuéramos a sufrir. Padre, aunque tengamos que enterrar a nuestros hijos, aunque tengamos que, Señor, cerrar relaciones, lugares que jamás pensamos deberíamos de haber cerrado. Señor, sé tú nuestro Salvador, te lo ruego, sé nuestra esperanza. A quien tenemos en el cielo, Señor, si no es a ti, fuera de ti, Padre, ya nada queremos en la tierra. Haz de esto nuestra oración, Padre. Levanta nuestros corazones, anima nuestra fe y Señor, destétanos de nuestros ídolos, de nuestras falsas esperanzas. Ayúdanos a ver incluso este dolor como tu misericordia, acercándonos más a ti, madurándonos, templándonos
y aferrándonos a la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, Padre. Te ruego esto en su nombre. Amén.